Cuéntanos para los oyentes de Audioviajes, ¿qué es un viaje lento? Usually, I think with slow travel, specifically only want to compact all of the activities, all of the sights, all of the food that I want to experience. And especially if you include the travel days, let's say you have 4 days traveling to a certain country, you include the first. Acabas de oír a Shifa Adriana, nuestra invitada de hoy al podcast. Ella viene de Indonesia y nos comparte sus experiencias en todos los países que ha viajado. Ella tiene un canal activo en YouTube con cerca de 400,000 suscriptores y ella ha viajado por muchos países, principalmente en Asia y Europa. Lo que hace interesante a Shifa es que ella defiende el concepto de viajar lento, es decir, que no viajes demasiado apresurado de un día a otro, de un lugar a otro, moviéndote y solamente tomando fotos y de aquí para allá y corriendo de un lado a otro, sino que más bien te integres en el país o en la ciudad donde vas a estar durante no puede ser una semana, un mes o más, y puedas aprovechar e integrarte más con la gente que está en ese lugar. ¿Listos, estimados oyentes? Aquí vamos. Bienvenido a Audioviajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova. Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por $3 mensuales o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com/Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Bienvenidos, queridos oyentes de Audioviajes. Hoy tengo el honor de presentarles a Shifa Adriana. Ella viene de Indonesia. Tiene mucho que contarnos sobre nuevos conceptos de viaje, como el viaje lento o slow travel, el ranking o posicionamiento de pasaportes y un montón de historias glamurosas o no tan glamurosas sobre viajes. Me alegro de entrevistarla porque tiene una opinión o un punto de vista diferente sobre lo que debería significar realmente viajar para tener una inmersión en la cultura. Shifa, bienvenida al programa. Hello, thank you. It's been a pleasure. Hola, gracias, es un placer. El placer es mío de tener una conversación contigo hoy. En primer lugar, para los oyentes y futuros viajeros del podcast Audioviajes, por favor cuéntanos sobre ti. ¿Quién eras tú antes de viajar? Well, I was born in Jakarta, the capital city of Indonesia, and Bueno, nací en Yakarta, la capital de Indonesia. ¿Quién era yo? Creo que como cualquier otra persona que conocí en mi país, era una niña normal y crecí hasta convertirme en una adolescente normal, pensando que con el tiempo, después de estudiar, por supuesto, quería trabajar. Incluso mientras estudiaba, también hacía trabajos a tiempo parcial para mantener mi dinero de bolsillo. Creo que he crecido con esa mentalidad independiente que mis padres me enseñaron a ser así. Con el tiempo, cuando estaba en Yakarta, trabajaba a tiempo completo para proyectos del gobierno de Estados Unidos. En realidad se trataba del gobierno indonesio.
Siempre he querido trabajar en un entorno internacional, algo que tenga que ver no solo con Indonesia, no sé, algo relacionado con colegas internacionales, de proyectos internacionales. Creo que la idea me fascinaba. ¿Querías rodearte de muchas nacionalidades? Creo que siempre he tenido esa idea porque incluso en la universidad trabajaba como profesora de inglés y mis compañeros de trabajo eran ingleses y estadounidenses. Esa fue la primera inmersión de tener colegas no indonesios. Creo que era simplemente una sensación de que siempre he sabido que no me sentía tan asociada con la gente de donde era. Es decir, siempre lo había sentido desde el colegio en Yakarta. Creo que era por un sentido de pertenencia y simplemente, no sé. ¿Desconexión? Sí, algo así. ¿Cómo explicas ese tipo de sentimientos cuando creciste? ¿De tu propia cultura? Sí, es un poco difícil. Es como, oh, estás traicionando a tu propia cultura, no tiene sentido. También fue ese sentido de la curiosidad el que me llevó a querer buscar algo más que lo que estaba viendo, supongo. ¿Tienes problemas para expresarte en tu propia cultura? I wouldn't say so, but obviously I think there are people in. Y yo no diría eso, pero obviamente creo que hay personas en este mundo que no se sentían como si pertenecieran al país del que vienen, a la cultura de la que procedían, y no tenían quizás curiosidad para saber cómo era el mundo. Recuerdo que antes de viajar pensaba que algo andaba mal en mí, a pensar que era tan infeliz. Eh, en el sentido de que todavía tengo muchos amigos indonesios del colegio, pero no de la universidad. Y me esforcé al máximo, por supuesto. em, si venimos de una familia asiática, no todos los padres gordos están equipados económicamente para financiar su educación. Creo que mi determinación ser una buena hija, apoyando la financiación de esta beca, tratando de que, por lo tanto, para trabajar a tiempo parcial y ganar dinero y dinero de bolsillo, creo que hay un sentido de ese deber desde entonces, pero al mismo tiempo hay sentido de que creo que no sabía que algo era solo que estaba tratando de lograr por algo que no sabía lo que era. No sé si eso tiene sentido. Esa semilla ya estaba en mí. That seed was already there. Ahora que mencionas sobre la cultura que estás viviendo, bueno, ya que estos podcasts son sobre culturas y viajes, cuéntanos un poco sobre lo que los no viajeros pueden esperar, ver y percibir de Indonesia. Hablemos de la cultura de Indonesia. Yes. So if you are traveling, of course, it's a very diverse culture. Si viajas, por supuesto, es una cultura muy diversa. Yo era de Yakarta, es decir, de una capital concreta. La cultura de una capital era definitivamente diferente al resto de Indonesia. Indonesia es un país de archipiélago, lo que significa que está formado por islas, miles y miles de islas. Hay tantas etnias diferentes, lo que significa que influye en la cantidad de alimentos, en el dialecto local, que se pueden ver a través de las diferentes islas de este a oeste y viceversa. Creo que una cosa que me entusiasma de las culturas asiáticas es justo lo que está. Asia, Indonesia, es el hecho de que la gente es generalmente mucho más abierta y acogedora, en el sentido de que creo que la gente es generalmente muy alegre. Tiene algo que ver con el hecho de recibir el sol las 24 horas del año. Ellos tratan bien a los extranjeros. Creo que es muy parecido a Sudamérica, donde hay mucho sol. La gente tiende a ser más feliz o mucho más alegre y extrovertida en ese sentido. Creo que a los indonesios les gusta mucho la idea de aceptar el turismo o simplemente a los viajeros.
les gusta mezclarse con los viajeros en el sentido de que les encantaría conocer a gente de otra cultura, solo por el hecho de preguntar, oh, ¿de dónde eres? O ¿cómo estás? Cosas así. Creo que existe esa connotación de ayuda en general. No hablo solo de los indonesios en concreto, pero creo que la gente de esa región tiene la tendencia a intentar ayudar a los viajeros o a la gente que no duda en ayudar a los extraños en esa situación, en este sentido. Creo que en la cultura asiática tenemos esa mentalidad comunitaria y de comunidad, el tipo de sociedad que estoy segura de que en muchas partes de Sudamérica, así como en América Central, tal vez, porque hay muchas tribus que viven en diferentes partes de las islas. Ah, ¿qué idioma se habla en Indonesia? En Indonesia, en realidad, el idioma es el indonesio. No tiene ninguna similitud con ningún otro idioma aparte del malayo. El malayo es muy parecido, es el más parecido. Bien. ¿Cuáles son tus comidas favoritas que quizás echas de menos a veces en casa? Al haber crecido en Yakarta, tengo el privilegio de tener acceso a diferentes comidas de diferentes etnias. Por lo tanto, es más diversa que en otras partes de Indonesia, porque normalmente la gente de diferentes partes de Indonesia emigra a Yakarta para tener una vida mejor y cosas así. Por lo tanto, tengo acceso a eso. En general, en Yakarta echo de menos las cremas o gachas de pollo, que es un desayuno que en Indonesia toman los habitantes de Yakarta, concretamente los de Yakarta en inglés. Echo de menos el arroz con pollo balinés, concretamente el balinés. Eso me encanta. Creo que en general me gusta la comida indonesia. Probablemente sea algo difícil de reproducir porque no creo que ninguna de las comidas sean muy parecidas a la indonesia, aparte de la malaya y la singapurense, pero también hay ligeras diferencias de insulina. Uy, ¿y qué tradiciones son las más notables o memorables de Indonesia? Quizá en Yakarta hay una forma de celebrar ciertas fiestas o una forma de hacer las cosas que en el resto de Indonesia. Creo que depende de la etnia a la que pertenezcas. Y obviamente si hablamos de fiestas nacionales, normalmente se celebran diferentes fiestas nacionales religiosas a lo largo del año. En Yakarta, al ser una ciudad metropolitana, estas celebraciones tradicionales se han ido reduciendo, por supuesto, pero si vas a una región más específica como Bali, es un muy buen ejemplo, ya que el turismo es conocido en todo el mundo, pero al mismo tiempo son capaces de mantener su forma tradicional y cultural de hacer las cosas. Creo que depende de las diferentes partes de las islas. No puedo hablar por los demás, pero la celebración es bastante distintiva en la isla de Java, en la isla de Kalimantan, en la isla de Sumatra. Estoy con una curiosidad. A tu marido, ¿le has contado tal vez algunas tradiciones que se celebran ahí y tu marido tal vez reaccionó, ¿en serio? ¿Hacen eso en Indonesia? Cuéntanos algunas historias. Ah, it's so interesting because, to be fair, I've left the country in 2016 and I've actually lost. Es muy interesante porque, para ser justos, he dejado el país en el 2016 y en realidad he perdido mucha distinción a mí misma como ser verdaderamente indonesia, si eso tiene sentido. Todas esas preguntas, siento yo, son mucho más difíciles de responder la vida actual ahora como una viajera, porque si soy honesta, cuando estoy viajando realmente no me pongo en una caja. Soy yo siendo Indonesia. Sí nací en Indonesia como país, pero luego tradicionalmente no trato de llevar demasiado de ello porque soy mucho más curiosa sobre el aprendizaje de otras culturas. Eso sí tiene sentido. Bien, entonces, ¿cómo surgió la chispa de los viajes o cómo le picó el insecto de los viajes en primer lugar?
¿Cómo empezó todo esto? Porque quizás a veces en nuestra vida estamos deseando algo, pero no sabemos lo que es hasta que lo vemos. Quizás tengas algún contacto como el que acabas de decir en Yakarta, que algo respondió a tu pregunta, que algo más allá de las fronteras de tu país fue la respuesta para tu pregunta. Cuéntenos cómo empezó todo esto. Ay, creo que porque tengo una prima que es media inglesa, media indonesia. Hubo un tiempo en el que nos visitaba cuando yo estaba creciendo. Creo que ese fue el primer contacto con otros países porque hablaban en inglés y pensé, oh, esto es interesante. Creo que desde entonces siempre quise aprender a hablar inglés y luego en el 2013 empecé a ir a diferentes lugares en Indonesia, no tantos, pero en el 2014 fue mi primera vez viajando a Singapur. Y al menos esta sensación de estar en un aeropuerto, la sensación de estar fuera de su propia sociedad, creo que eso fue realmente agradable. em, Porque creo que personalmente me gusta mucho observar y ver cómo son otras personas en otros lugares, cómo hablan, cómo comen. Me gusta observar a la gente. Fue reconfortante, especialmente si viajas sola y no tienes que ser otra persona, sino tú misma. Y si tienes este sentido, porque no tienes que preocuparte por tener que ser alguien más, solo tienes que ser tú misma. Creo que ese primer viaje, después de regresar em, el fin de la semana, estaba muy cerca, ¿no? Singapur a Indonesia, sentí que era algo que yo estaba anhelando más. Creo que empecé a desarrollar y a construir poco a poco un deseo, queriendo al menos empezar con los países vecinos, porque podía volar con aerolíneas locales. Y era bastante asequible con el vuelo de AirAsia. Entonces usé el Couchsurfing y utilicé muchos transportes públicos diferentes, caminé mucho, comí comida callejera, que es la cultura en el servicio de Asia. Creo que probar cómo es la vida fuera de mi país fue muy interesante, como estimular mi cerebro. Y lo que es más importante, creo, es conocer a gente, a tantas personas diferentes a través de los distintos anfitriones. Las conversaciones que mantuve fue muy interesante. Siempre me interesó hablar con otras personas, mantener diferentes conversaciones, porque creo que tenía ese anhelo que no podía satisfacer en Indonesia. Eso sí, tiene mucho sentido para mí. ¿Prestabas más atención a estos detalles y culturas que tus amigos o familiares? I mean, now I can say that probably because now looking back, that's probably what fueled Puedo decir que ese problema, porque ahora estoy mirando hacia atrás, es probablemente lo que alimentó mi sentido de valor, si eso tiene sentido. Ese querer como prestar más atención y cosas así me ayudó a pensar, vale, creo que la autorreflexión me ayuda a pensar que es algo que quiero intentar y seguir intentando a partir de un viaje de un fin de semana, con un viaje un par de noches. Sabía que ganaba muy poco y recuerdo que ganaba alrededor de $170, probablemente en este momento, y el vuelo ya costaba unos $70. Y yo me decía, oh, ¿cómo voy a poder pagarlo? Por suerte todavía vivía con mis padres, así que iba y venía, y creo que a veces cuando no tienes mucho te vuelves creativo, y de ahí viene el couchsurfing, y de ahí la actitud de viajar que me formó de manera que no tengo que tener una experiencia de lujo para poder entender lo que significa viajar. Y un viaje, pero más bien una curiosidad de viaje, creo, para mí personalmente. Esto te llevó a salir de tu zona de confort o de comodidad y, bueno, por supuesto. Y si la curiosidad fuera un animal,
lo alimentabas así, ¿cierto? Sí, creo que alimentar la curiosidad fue algo más que, creo que es tratar de entenderme a mí misma, porque cuando estás acostumbrada a vivir en una sociedad de la que eres, en la zona de la que eres de toda la vida, piensas que el mundo es así. Y si es, mientras tú empiezas a rebatir esa idea, empiezas a desafiar esa idea, empiezas a pensar, oh, en realidad hay algo más que no sé. Creo que ese tipo de cosas. Hay un mundo detrás de las fronteras. Definitivamente, fue fascinante. Especialmente conocer a gente diferente y tener estas conversaciones que estimulan mi cerebro fue algo que me intrigó mucho. ¿Qué es lo que te asustaba y emocionaba de todo esto? Creo que tenía miedo de quedarme sin dinero. Estaba como, oh, no. Eso es algo que yo también tengo. Eso es para muchos viajeros, sobre todo al principio. ¿Qué es lo que más me emocionó? Ay, creo que hay con esta curiosidad de viajar, los bloques de viaje, como la gente lo llama también. Creo que hay con la curiosidad de viajar, los blogs de viajes, como la gente lo llama también, esta sensación de adrenalina cuando estás en un nuevo lugar y te sientes como, wow, todo es nuevo, te emocionas aquí y allá. Creo que esa es la parte emocionante al principio, pero con los años las cosas, por supuesto, han cambiado de manera que lo aprendí. ¿Qué significa realmente viajar? ¿Cómo me moldea? Y cómo es en realidad mi identidad de la que nunca podría alejarme. Eso sí, tiene sentido. ¿Tuviste un momento en el que te diste cuenta y, no sé, quisiste llorar o decir, no tengo más, nada más de dinero en mi cartera? O ese miedo tal vez nunca sucedió. No, personalmente sigo teniendo ansiedad financiera. Siempre tengo ese miedo a quedarme sin dinero o a que un día no pueda permitirme nada. Vengo de una familia humilde, de una psicología emocional y mental que estoy aprendiendo a sobrellevar para estar bien con esto, tener dinero y no tenerlo. Creo que existe ese miedo constante, sí. Has crecido en un entorno así, pero con los años creo que sí, por supuesto. Hubo un tiempo en el que estuve muy cerca de no tener dinero debido a los viajes. Y por supuesto, cuando salí del país, especialmente porque al principio no trabajaba y solo viajaba. La primera vez que salí de Indonesia para viajar a tiempo completo, solo me basé en mis ahorros. Recuerdo que solo había ahorrado $1,000 y me fui sin nada más. Tenía mucho miedo de quedarme sin dinero. Afortunadamente, creo que cuando haces amigos en diferentes países, puedes, especialmente si viajas por el sudeste asiático, pues las cosas son bastante asequibles y es bastante posible seguir pagando la comida local, el transporte público local. Rara vez he cogido un taxi. Probablemente puedo contar mis dedos tomando taxis. Creo que la mentalidad de que está bien para mí hacer físicamente más, solo para que yo creo que hay que siempre la mentalidad de tener cuidado con muchos y creo que con los medios de comunicación, como he documentado mi viaje, ha ayudado enormemente y he empezado con eso. Con el tiempo hay personas que se acercan y te dicen, oye, estoy inspirado en ello y aquello, puedo ayudarte aquí y allá. Yo sería muy cuidadosa con el dinero que se me dio. No mucho después de eso conseguí una oferta de trabajo en China y creo que había un miedo de eso, no sabía qué hacer. Yo estaba en Vietnam en ese momento. Creo que sí recuerdo que estaba proactivamente también buscando maneras de cómo puedo dar vuelta a mi situación. Como que te despiertas o estás más despierta, digamos, más consciente sobre este tema. No creo que es más como siempre he sabido viajar. Es caro en el sentido de que especialmente cuando viajas los precios son en dólares americanos y respectivamente de donde eres los precios son los mismos. De donde eres, es decir, la moneda de donde
tú vienes depende del poder económico del país en la esfera internacional. Si tú vienes de una sociedad occidental, por lo que tiene un poder más fuerte para hacer este acto de viajar, porque tú tienes un pasaporte y el valor de la moneda de tu país de origen es más fuerte. Cuando viajas a diferentes lugares, es más probable que puedas permitirte cosas. Mientras que si vienes de, digamos, países en desarrollo, para llegar a ese punto primero, para tener la mentalidad de, oh, bien, yo podría, oh, creo que podría intentar viajar a tiempo completo. Es decir, como si dejaras todo atrás y no volvieras a casa para siempre. Eso requirió una buena cantidad de valor y años de preparación mental. Ah, sí, ciertamente sí. Sí, definitivamente. Yo creo que fue en ese momento cuando supe que viajar ya no era agradable si tenía tanto miedo al dinero. Elimina el disfrute. Especialmente si estamos hablando de viajes a tiempo completo, no son vacaciones, es un estilo de vida completamente diferente. Oh, sí, sí que hay cambios. Ahora, vamos a cambiar al siguiente tema para explorar más a fondo, pero es una pregunta difícil. Tú no superaste el miedo por completo, pero tampoco te impidió viajar. ¿Cómo aconsejas a los viajeros cómo manejar o cómo domar este miedo para que, sin desaparecer del todo, puedas vivir con él de una manera pacífica para que puedas seguir viajando? I think with the internet, traveling itself, the ways travel community has expanded. Um, Creo que con el propio Internet se han ampliado las formas de viajar de la comunidad. Creo que cuando uno está limitado económicamente se vuelve creativo. Así es como siempre creo en el sentido de que debido a que estaba limitada a tener una capacidad financiera de hacer muchas actividades pagadas diferentes, creo que crecí con los viajes. Me enseñaron a ser independientes en el sentido de que cómo podía viajar sola, cómo puedo moverme en un país del que no hablo el idioma, cómo puedo entablar una relación con los lugareños o incluso con los expatriados que me hospedan. Este tipo de cosas formaban parte de las experiencias que yo misma recogí porque creo que la idea depende de la propia persona. ¿Y qué es lo que prioriza en cuanto a los viajes? Porque si llegamos a la necesidad más básica de viajar, es la esencia de ver algo nuevo. Si es parte de las vacaciones, por supuesto, a la gente le encanta utilizar su tiempo y gastar el dinero para relajarse la mayor parte del tiempo. Mi mentalidad, creo que en ese momento era aprender y por lo tanto yo estaba dispuesta a hacer cosas poco agradables, lo que significa que estaba compartiendo la casa con un pueblo de acogida que nunca he conocido. Requiere mucha confianza del viajero, pero al leer las críticas en línea de esta persona por el propio Couchsurfing, aprendí a leer entre las líneas, a confiar en mi instinto y traté de entender la bandera roja si algo aparece. Aparte de eso, creo que me quedé con el transporte público todo el tiempo. En realidad, no como en el restaurante, estamos hablando de la cultura asiática, porque si vives en él, digamos, si viajas a Reino Unido, hay muy poca cultura de comida callejera. No hay una cultura directa. No podemos realmente, depende de los países en el que estamos, donde vas, pero también ahora hay esta como comunidad compartida de la comunidad de viaje. Digamos que yo también fui voluntaria durante unas semanas, 2 semanas de voluntariado en un albergue en Malasia. Por suerte recibía un pequeño dinero de bolsillo que me ayudaba a pagar mi comida y cosas así. También estuve de voluntaria 2 semanas en el norte de Tailandia, viviendo con una familia británico-estadounidense, ayudando en un local de emprendimiento en este momento. Solo estaba experimentando, saliendo con la mayor cantidad de cultura diferente posible.
Creo que con los viajes lentos me quedaba en el lugar durante 2 semanas, durante un mes. Me ayudó a gastar menos, a tener la prisa de tener que experimentar tantas cosas, porque creo que el tiempo es igual al dinero. Por supuesto, en los viajes, cuando más te mueves, más dinero gastas. Si eso tiene sentido, porque como por ejemplo necesitas la primera vez para llegar a tu hotel o casa de huéspedes o Airbnb o albergue, entonces tomarías un taxi en lugar del autobús, porque pensarías que con el autobús tienes que pasar más tiempo en el camino, hay que tener paciencia para eso. Sí, creo que a lo largo del camino, si estás dispuesto a pasar tiempo con proyectos de voluntariado, como hay sitios web de Workaway, Worldpackers, puedes ofrecer tu tiempo a cambio de camas, comidas y experimentar lo que es. No sé, creo que es simplemente fascinante diferentes proyectos que diferentes personas tienen en diferentes partes del mundo. Vaya, has aprendido mucho en el camino, ciertamente. Bueno, al final, voy a enlazar en directo con tu canal de YouTube para ver más de tus experiencias. Oh, gracias. Sí, porque hay un montón de listas de reproducción disponibles de muchos países para que la gente pueda aprender más sobre, por ejemplo, uno de mis países favoritos es Turquía. Es algo que tenemos en común. Cuéntame todo. Háblame de tu experiencia en Turquía. ¿Cómo fue de pasar de haber nacido en Asia Oriental y ahora tener que ir a Asia Occidental? Aunque es el mismo continente y creo que la misma religión, pero en la cultura debe ser quizás muy diferente o muy chocante o quizás no. Cuando fui a Turquía por primera vez, en realidad durante la pandemia de finales de 2020, en ese momento ya tenía bastante claro lo que significa para mí viajar y viajar con el alma. Esa mentalidad siempre te ayuda a prepararte mentalmente antes de ir a un determinado país. Creo que siempre he sabido que tener una mente abierta te llevará lejos cuando viajas. Con Turquía creo que hay diferentes experiencias que tengo porque bueno, primero visito Turquía como turista y segundo estuve viviendo en Estambul durante 6 meses en el 2021, el año pasado. La primera vez que visité Turquía era un viaje de preinvestigación sobre lo que significa que ya me estaba preparando para ir a la parte más oriental de Turquía y luego bajar al sureste, creo. Fue fascinante, pero Turquía es un país tan grande em, que el este, el centro, el oeste, el sureste eran completamente diferentes. Solo pasé un mes filmando y empapándome de las experiencias que tenía. Con la filmación de viajes es una experiencia completamente diferente entre cuando estaba viajando y estaba viajando para filmar. Por ejemplo, había una vez que estaba en las montañas cerca de algún lugar y yo estaba con una familia kurda. En estas zonas son políticamente sensibles, especialmente con el dron. Los extranjeros rara vez van ahí por sí mismos o de forma independiente. Creo que fue en ese momento cuando traté con mi primer militar en mis experiencias de viaje debido a la filmación. Ah, ¿y cómo fue? I think it was fine because I was prepared mentally, knowing that when you're in such situation and you know that you are. Creo que estuvo bien porque estaba preparada mentalmente, sabiendo que cuando estás en una situación así y que no estás ofendiendo a nadie, solo había riesgos de errores de comunicación en términos de, porque con YouTube todavía es una idea muy vaga. ¿Qué eres? ¿Eres de la prensa? No, no soy de la prensa. ¿Eres un medio de comunicación? En realidad no son medios de comunicación. Para muchos países todavía se percibe como un espionaje, especialmente en un país geográficamente muy sensible. Y creo que me salí con la mía y me pareció bien porque en realidad me llevaron a una base militar real y hablé con el general porque me iba a otro pueblo y me iba con el padre de su familia, pensando que
En realidad estaba haciendo una buena acción al reportarme como en los puntos de control, porque en esta región sensible tienes que registrarte, especialmente si hay turistas o alguien que solo está de visita. Y aparte de eso, fue una experiencia diversa. Especialmente estuve en la parte sureste de Turquía y en la parte este, en coches, donde estaba cerca de Armenia. Estambul era fascinante, pero fue una experiencia diferente cuando viví ahí. Es un buen país para viajar porque tiene mucho y es un buen país para ir en moto. Sé que no lo he intentado, pero sé que es un país muy famoso para viajar por la frontera. Suena tan atractivo conducir de un punto extremo al siguiente punto extremo. Sí, definitivamente, porque el paisaje es muy diverso. Sé que Turquía es un país fascinante en este sentido. ¿Qué es lo que más le ha gustado de Turquía? El desayuno turco. Me gusta la difusión de eso en un momento en el que te sientas, te tomas el tiempo para hacerlo. Soy una persona madrugadora, me gusta, pero para los turcos, sobre todo cuando yo vivía en Estambul, el desayuno turco solo se toma de vez en cuando, sobre todo los fines de semana, porque estás demasiado ocupado para prepararlo todos los días. En general es como el brunch o desde almuerzo, desayuno a media mañana em, del sábado que la gente hace. Lo experimenté una vez. Hay mucha comida, pero mezclada. Bueno, no. Son porciones de comida y mucha comida, por lo que se necesita tiempo para preparar todo. Sí, la comida siempre es una gran oportunidad para compartir y establecer vínculos con otras personas. Creo que definitivamente el té forma parte de una gran parte de la cultura. No son gente de la cultura del café, lo que significa especialmente si viajamos y té también como una ofrenda, es parte de la hospitalidad y nos gusta esa apertura. Vaya, ¿qué es lo que menos le ha gustado de Turquía? Solo puedo hablar de cuando vivía en Estambul, porque es una experiencia diferente cuando vives en un determinado lugar durante bastante tiempo y cuando lo visitas como turista, porque existe esa fascinación de la novedad que no está presente cuando vives permanentemente. Creo que se debe a su situación política y cómo ha influido la situación económica con Turquía durante muchos años. Hay una sensación de enfado en el aire, de depresión, enfado en la sociedad que se puede sentir porque la lira económicamente se está debilitando mucho y ha hecho que la sociedad sea cada vez menos capaz de permitirse cosas. Puedes sentir que la gente está generalmente enfadada. Está la psicología subyacente porque cuando estás frustrado con tu propio gobierno, probablemente no puedes hacer mucho aparte de confiar solo en ti mismo. Hay esa mentalidad a veces, por lo menos en la zona residencial de Estambul. En realidad a veces no sonríen. He hablado con otros turcos, entonces incluso bromeamos sobre eso, sobre las luces de Estambul. Las llamamos luces de Estambul. La gente de Estambul simplemente no devuelve la sonrisa. No sonríen, pero en general es como hablar de la gente que vive en Londres. Ni siquiera se atreven a saludar o a mirarte a los ojos. En diferentes culturas siempre hay este tipo de bromas o de realidad. Cuando vives en una ciudad tan masiva y grande, tiendes a estar cada vez más, bueno, cada vez menos en contacto contigo mismo o con los vecinos con los que vives. Eso tiene sentido. Eso es un gran tema de conversación sobre todo esto. Sentí que cuando vivía en Turquía, que era un país enorme, donde tengo, de hecho, una entrada de blog escrita sobre la amabilidad de los turcos en mi blog, en voyageyama.com, experimenté cómo, por ejemplo, me ofrecieron una vez té gratis, y solo porque era extranjero. Por ejemplo, cuando iba a contratar mi línea de teléfono en Turquía, el vendedor, al enterarse de que éramos extranjeros, mi exnovia y yo, viviendo aquí, se ofreció llevarme a mí y a ella
con su familia el siguiente fin de semana a, no sé si era algún lugar en el Mar Negro o no sé, pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien que no me conoce quería llevarme a pasear con su familia en algún lugar? Fue medio extraño, fue como que solo por ser extranjero quería asegurarse de que yo pasara un buen tiempo en su país. No sé, o sea, fue agradable esa invitación, por supuesto, pero también extraña de por qué lo haría. Y bueno, mi exnovia tuvo que traducirle y decirle que muchas gracias, pero ya teníamos planes para el siguiente fin de semana o yo qué sé. Sí, y ya veo. Ya te invitaría. Sí, querían llevarme. Creo que también existe esta espontaneidad que me gusta cuando se viaja en este tipo de cultura. No digo que sea similar, pero también he tenido experiencias viajando por Irán. Hay este tipo de similitud en el que te tratan en el sentido de apertura e invitación. Incluso en Nepal dicen, oh, estas personas que experimentan nuestra cultura, vamos a invitarlos. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay esta apertura y disposición a compartir las experiencias y la cultura con otras personas, lo que definitivamente me gusta. La hospitalidad que ofrecen en general y la servicialidad. Creo que sin la ayuda de los lugareños, cuando he viajado, especialmente como mujer que viaja sola, sería imposible sobrevivir. Con muchas barreras, por supuesto. Sí, las barreras lingüísticas definitivamente. Ahora que estamos hablando de barreras, hay un tema del que te gusta mucho hablar. Se trata de los pasaportes y los visados. Por favor, haz una explicación como para tontitos de lo que son los pasaportes y los visados. Y lo más importante, como indonesa, cómo no te impidieron viajar. El pasaporte es básicamente la identidad en forma de un pequeño libro que tu gobierno produce como pasaje para que entres en otro país. Los visados son en realidad una especie de billete que tienes que obtener del gobierno del país al que viajas para poder obtener el derecho de entrada como turista. Depende de si estamos hablando de un visado de turista o de cualquier otro visado. Sin pasaporte no puedes obtener un visado. Con determinados pasaportes puedes viajar a diferentes países sin visado o con visado. Obviamente, estamos hablando de mi pasaporte, así que necesito muchos visados. Creo que por eso me gusta la idea de lo que significa, porque pensé, vale, si vengo, no tenía suficiente dinero. Pensé que si tenía, digamos, al principio $1,000 y cómo estiro ese dinero lo máximo posible, cómo puedo seguir experimentando el viaje sin quedarme sin dinero. Estaba aprendiendo que podía intentar reducir esos gastos yendo a países a los que no me exigían un visado para viajar y a países de corta distancia, lo que significaba que no tenía que gastar mucho dinero en los vuelos. Creo que la razón por la que no me detuve es porque estaba construyendo, bueno, como si estuviera construyendo una cartera de comprensión sobre diferentes partes del mundo, poco a poco. Como era fascinante y cuanto más se aprende, más se siente curiosidad por las cosas. Creo que tenía muchas ganas de conocer un poco más. Al principio solo vagaba por Asia, ahora me interesa mucho más también conocer sobre Europa del Este. Creo que también es una línea fascinante y creo que es de ese tipo de sentido que da curiosidad. Y ahora, por supuesto, al ser este mi trabajo, existe esa sensación de que necesito viajar, pero al mismo tiempo seguiría viajando. Quiero ver, quiero entender. Creo que ese tipo de me sienta, o por lo que siempre la investigación, bueno, ¿qué país me permitiría ir? O este país me permitirá solicitar visado electrónico, o lo que significa que no tengo que entrar o ir a embajadas para pagar este visado. Lo que solo puedo hacerlo por internet. Hay diferentes tipos de visados. Si te refieres a primero la extensión de visados, significa que no necesitas un nuevo visado para entrar al país. Segundo, Esa es la más fácil.
Ah, sí, por supuesto. Desgraciadamente, no todos los países, no todos los pasaportes se tratan igual. Así que no significa que el pasaporte de un país sea igual al de otro. El número de países a los que se puede ir sin visado depende de la fuerza política y económica de este país en particular y tiene algo que ver con la diplomacia y la política. La segunda es el visado a la llegada. Significa que puedes obtener un visado en el aeropuerto al aterrizar en el nuevo territorio de este país, pero también depende de dónde es. ¿Esto es con un formulario que tienes que llenar? Sí, a veces es así. A veces ni siquiera tienes que rellenar un formulario. Depende de si ese país permitiese que tu país obtuviera ese visado a la llegada. Porque a veces ciertos países solo permiten que determinados países lleguen y obtengan un visado a la llegada. Eso tiene sentido. No se aplica a todo el mundo, depende de las diferentes normas. La tercera es la visa electrónica, lo que significa que tú estás solicitando la visa en línea, rellenando, por supuesto, el formulario de nuevo, enviar y pagar las cosas a su sitio web, a la inmigración. Por lo general es menos difícil que asistir a la última. La última visa que voy a hablar, existe la posibilidad de que no te acepten también con este visado electrónico. Sí, tienen el derecho a decidir si eres bienvenido a su casa o no. Sí, definitivamente. El último es probablemente el más difícil, lo que significa que la solicitud de visado adecuada donde tú tienes que preparar las cosas en persona. También hay cosas que significan que tú estás cargando su solicitud en línea, pero tú todavía tienes que presentarte en la embajada o en el centro de visado. Es como por ejemplo un asiático que fue designado por la propia embajada para tratar con este papeleo de visado en persona. Y por lo general, ese tipo de requisitos requirieron mucho más dinero para solicitar el visado. El segundo, el papeleo sería algo más que rellenar tus datos, porque significa generalmente que tienes que demostrar que tienes fondos suficientes. Tienes billetes de avión para volver, tienes trabajo. Que no vas a morir de hambre, Sí, básicamente. hacer problemas en ese país. Sí, definitivamente. Básicamente tienes que demostrar que tienes medios suficientes para mantenerte y salir del país, y no ser un inmigrante ilegal o algo así. ¿Hay alguna recomendación que pueda dar desde su experiencia a los viajeros que necesitan un visado para entrar en otro país, además de sonreír? Esa es la mejor manera. Cuando vienes de países menos desarrollados, es decir, el pasaporte no es tan fuerte y poderoso. Bueno, empieza a construir tu cartera de viajes visitando países cercanos y países que no te exijan un visado. Empieza por ahí. ¿Así demuestras que has sido aceptado en otro país? I think this way it shows that it gives confidence to future, especially if you're applying for future visas such as the UK, EU, or America, that you have enough um, uh, proof of enough travel Creo history. que de esta manera da confianza para el futuro, especialmente si tú estás solicitando un visado futuro como el Reino Unido, la Unión Europea o Estados Unidos de América, que tiene suficientes pruebas de la historia de viajes y que siempre ha ido y ha salido de los países. Creo que es una buena cosa para construir un portafolio a los países que se puede ir sin una visa o incluso la visa a la llegada, después de que, o incluso empezar a aplicar en la visa electrónica. Y grupos de Facebook. Siempre utilizo los grupos de Facebook para hacer preguntas, investigar sobre cómo se obtiene el visado y qué documentos. La forma en que se ve la inmigración mirando su aplicación es básicamente similar a la aplicación de una solicitud de empleo. Tienes que demostrar que tengo la intención de visitar tu país y salir en un momento determinado. Lo cual en realidad fue mi problema al ser nómada digital, es decir, al moverme a diferentes lugares con un pasaporte más débil y al mismo tiempo trabajar con mi filmación de viajes, fue un poco más desafiante de lo que anticipé.
Sí, si estás viajando siempre, vuelves a tu país de origen o a cualquier tipo de país en los que tengas residencia, creo que tienes más posibilidades de que te acepten y obviamente tienes que tener suficientes ahorros, pero no estamos hablando de mucho dinero. A veces hay una prueba de, creo que ciertos países, digamos, dirían un mínimo de cierta cantidad de euros por día, multiplicas por cuántos días te quedas ahí, pero hay países que son más fáciles y que nunca requirieran esta cosa. Yo empezaría por los más fáciles de ir y con menos requisitos para ir solo a visitar esa sensación turística y construir mi carretera. Me refiero al portafolio, como la economía, pero es como si tú estás construyendo la historia de los viajes y lo das a entender al mundo. Recogiendo estas pegatinas, calcomanías, stickers, de que has entrado y salido de un determinado país que está registrado en tu pasaporte para empezar, como inicio. Sí, creo que se gana confianza a medida de que se viaja más, independientemente del destino, diría yo. Por eso no apoyo la idea de viajar solo a un país concreto. Creo que independientemente del tipo de país, cuanto más viajas, cuanto más te expones a lugares desconocidos, creo que adquieres más confianza. Ciertamente, tener confianza con la inmigración, tener confianza en navegar por ti mismo en ciertos países y diferentes culturas, diferentes aeropuertos, no perder ningún vuelo. Sí, creo que hay muchas cosas. Hay un concepto que sabes mejor que nadie, el viaje lento o slow travel. ¿Y por qué hace bien? ¿Cómo se llama? Sumergirse en una cultura. Por ejemplo, en mi experiencia tengo problemas para explicar a la gente por qué deberían quedarse más de 2 o 3 días en, por ejemplo, Berlín. Dicen, bueno, tiene tantos museos, parques, tienen plazas, estas actividades para hacer. A la mayoría de la gente le gusta decir, vale, no, 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 no. Quiero verles esos 3 o 4 monumentos más importantes y luego tengo que saltar al siguiente tren e ir a la siguiente ciudad. Bueno, creo que la gente no tiene vacaciones largas y tiene que volver a su país de origen y seguir estudiando, trabajando, etc. Llevas esto a un nuevo concepto, como un nuevo punto de vista o perspectiva, porque me has introducido a este concepto de viaje lento, slow travel. Esto es como la característica más importante para entender e involucrarse con la gente de esa cultura. No solo museos, no solo lugares de interés. Sí, definitivamente. Explica a los oyentes de Audio Viajes qué es slow travel. ¿Por qué o cómo podemos conseguir que la gente que normalmente tiene un trabajo o unos días de vacaciones limitados, cómo pueden aprovechar al máximo esta experiencia y en esa ventana de tiempo? Yeah, I think it depends on the mindset on each and everyone. And I think I was lucky enough that I didn't start traveling with a lot of money because that's has shaped the way I see travel, meaning that my importance was placed on trying to understand through I was not really obsessed with seeing everything or doing Creo que depende de la mentalidad del nicho de mercado y de cada uno. Eh, Creo que tuve la suerte de no empezar a viajar con mucho dinero porque eso ha marcado mi forma de ver los viajes. Es decir, que mi importancia estaba puesta en tratar de entender a través de... no estaba realmente obsesionada con ver todo o hacer todo, porque cuando se tiene una cantidad limitada de dinero, normalmente se sacrifican cosas. Pero con el tiempo, en realidad fue el catalizador para tratar de entender lo que significa viajar lentamente, el slow travel. Porque al alojarme con diferentes anfitriones y hacer un poco de voluntariado aquí y allá, cruzar la frontera, eso me ha enseñado la sensación de tiempo y espacio que no debía tener prisa. Entonces, solo tratar de revisar las listas y hacer las cosas que quiero hacer porque cierta guía me dijo que lo hiciera,
eso tiene sentido. Por lo general, creo que con el slow travel, así es como lo veo, no voy a ciertos países ni a ciertas zonas, independientemente de la zona a la que quiera ir. Específicamente, solo quiero compactar todas las actividades, todos los sitios, toda la comida que quiero experimentar. Especialmente si se incluye el día de viaje. Digamos que tienes 4 días de viaje a cierto país. Incluyes el primer día y el último día como días de viajes. Y normalmente esos días de viaje son los más inesperados porque debe haber cierto tráfico, retrasos, cosas así. Solo descartar esos días como días de viaje. Específicamente dedicaría el resto del tiempo que tengo a explorar, a hablar un poco con los locales, si puedo, y observar qué come la gente. Tan simple como, digamos, cuando estuve en Serbia. Por eso, con tener poco acceso a muchos países, lo que significa que sí tengo acceso a viajar a países específicos. Digamos que recientemente fui a Serbia y Bielorrusia, y estos son los únicos países de Europa del Este a los que puedo ir solo con mi pasaporte. Pensé, genial, eso ya es genial en sí mismo. Ajá, es un comienzo. Sí, es un comienzo. Tengo 30 días, voy a maximizar ese tiempo. Sé que no es para todo el mundo tener el tiempo privilegiado de pasar 30 días en un país en particular, pero me refiero a que si estás dispuesto a tratar de hacer el viaje lento, te darás el tiempo suficiente para lentamente no solo observar, sino ver cómo es la cultura a partir de la forma en que la gente, digamos, bebe el café expreso por las mañanas, por ejemplo. ¿Cómo se relaciona esto con el hecho de que cuando te tomas el tiempo para hacer lo que hacen los lugareños y ven que no puedes hablar el idioma, comienzan una conversación diciendo, oh, ¿de dónde eres? Y entonces, por lo general, dejaría que esa experiencia fuera el foco principal de entendimiento o de intercambio cultural, en lugar de tener una idea fija de, oh, tengo que visitar este museo, iglesias, esta mezquita, ir a este palacio, visitar esto, porque normalmente son destinos designados y eso tiene sentido, porque, por supuesto, que los países específicos tendrían sus puntos de referencia para que los turistas los visiten. Si piensas que el país en sí no consiste solo en una ciudad específica, puedes ir básicamente a cualquier lugar y sigue siendo una experiencia de viaje y eso sí tiene sentido. Oye, sí, porque la mayoría de la gente piensa que no visitar los lugares emblemáticos o hacer cierta actividad sería como no exprimir al máximo sus días de vacación. Sí, creo que tiene que empezar con la mentalidad de cambiar la narrativa de que solo porque vayas a ciertos países no significa que tengas que visitar ese punto de referencia en particular. Nunca he estado en Santa Sofía y he vivido en Estambul durante 6 meses porque pensé, sí, vale, lo he visto, pero me interesaban más otras cosas aparte de eso. No digo que sea algo malo. Si realmente quieres ir, porque hay gente, tengo una historia selecta y así también me gusta ver diferentes lugares según la historia. Solo digo que lo que está escrito en las guías, lo que está escrito en los diferentes blogs de viajes o incluso se muestra en diferentes canales de YouTube, incluyendo lo que he mostrado, no significa que esa sea la ruta de visita o experiencia de los diferentes viajes. Por lo general, cuando se piensa de manera diferente, por ejemplo, cuando la gente viene a Reino Unido, solo piensa en Londres o en ciudades como Manchester, mientras que el Reino Unido en realidad se compone de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y pensé, oh, en realidad no sabía nada de Irlanda del Norte. Como Belfast. Sí, y yo decía, oh, vale, tendré curiosidad y la gente hablará diferentes dialectos, cosas así. Incluso cuando estuve en Belfast, no visité específicamente los centros comerciales y el Museo del Titanic, solo porque la guía me lo dijera. Lo que me interesaba era simplemente observar,
por supuesto, pasé y caminé un poco por la colina de ahí. Creo que decidir qué actividades que eran importantes para mí y qué cosa eran más interesantes para mí, y ciertamente no hay manera correcta o incorrecta de hacer las cosas, creo yo. Oh, wow. Pues me he quedado sin palabras. Espero que sea algo bueno. Sí, es que creo que hay mucha presión, sobre todo con Instagram. He dejado de usar Instagram desde 2020. Simplemente creo que existe esa presión de tener que hacer las mejores fotos frente a este particular y Los... ay, sí, Instagram, hotspot, lo que sea, solo para que sepa que, oh, has estado en este lugar, que has tomado el mejor ángulo posible, pero no hay ninguna historia a eso. Creo que eso es lo que no he mencionado en este podcast que he hablado hasta ahora, que buscar historias es mucho más significativo e importante que Que la conversación con los locales y las estadísticas. sí, alojarse con diferentes familias en diferentes pueblos, si se tiene contacto. Por eso ahora hay muchas plataformas que ofrecen una inmersión cultural a través del voluntariado, alojándose con diferentes anfitriones. Por supuesto, también hay que construir un portafolio para poder ganar confianza y tienes que construir referencias en este perfil particular, diciendo que soy una persona de confianza, porque no puedes viajar con esa mentalidad de, vale, me quedo con la recomendación gratuita. No es así como funciona. Se trata más bien de un intercambio de tiempo, de amabilidad, de amistad, de cómo dar y recibir de este anfitrión en particular con el que estás pasando tiempo, la comprensión cultural, tu tiempo para ayudar a cambio de, digamos que te den un espacio gratuito para que te quedes, dejando que los extraños se queden en casa, en esa casa en particular. Eso en sí mismo es un acto de confianza que requiere que ambas partes tengan ese tipo de intercambio. Tantas historias que has recogido desde el 2013, que creo que has estado viajando, te quiero preguntar por tus 5 mejores destinos en los que has estado, por la razón que sea. No solo por la foto y el prestigio, sino realmente de dónde te sentiste más cómoda o dónde disfrutaste más de tu tiempo. I I enjoyed my time in Vietnam. I definitely really like Vietnam is a country where I've been the most. I think I've returned so many times because I've loved the country, especially the sense of freedom when I He disfrutado de mi estancia en Vietnam. Definitivamente, Vietnam es el país en el que más he estado. Creo que he vuelto tantas veces porque me ha encantado el país, especialmente la sensación de libertad cuando quería ir en bicicleta ahí y la comida. Eso me gusta. Creo que Birmania también fue fascinante. Myanmar es un país fascinante, pero puede ser bastante difícil para un viajero novato orientarse por él, porque la industria del turismo aún no está muy impulsada. China es definitivamente, porque he vivido en China durante 1 año y medio. Es un país muy rico culturalmente, especialmente en el norte de China, el noroeste de China. Es un país incomprendido. Digamos que Vietnam, China, Irán, estos países los recomendaría a ojos cerrados. Hay países que son agradables también, pero se requieren más agallas para viajar a países como Irán, en China. Hay que quitarse esas ideas preconcebidas antes de querer ir a países así. ¿Hay algún lugar al cual siempre volverías? Ahora, por supuesto, el Reino Unido es mi hogar, también Nepal, lo recomendaría. Creo que Asia es muy diversa, pero si puedo volver a Nepal a visitar a unos amigos, porque solía vivir ahí, sería estupendo. Me encantaría volver a la región de los Balcanes, es decir, al sureste de Europa,
porque para mí es bastante fascinante, especialmente la ex Yugoslavia. Quiero ver a los países bálticos también. Quiero entender, ver el comportamiento diferente. Incluso cuando estuve hace poco en Bielorrusia, fue fascinante saber que existe ese mundo diferente de gente que habla ruso. Fue simplemente, oh, wow. Durante este tiempo solo he conocido el mundo angloparlante gracias a Internet, por supuesto. Y por supuesto que es diferente porque yo también viví en China, así que tenía esa idea de cómo es vivir en el mundo de habla china. Por supuesto era masivo, pero estábamos hablando de mundo de habla ruso, países postsoviéticos. Algunos de ellos todavía hablan ruso y eso me fascina. Y de hecho estoy planeando, por supuesto, visitar también los países postsoviéticos. Estas cosas me fascinan. Vaya, vamos a dar la vuelta a esta pregunta. ¿Hay algún lugar que no recomiendes nunca para ir a visitar o vivir? No digas Yakarta, no digas Yakarta. I can say that now, but no, I was joking. Bueno, ahora puedo decir eso, pero no, en broma. Creo que no tengo particularmente una opinión fuerte de esto. No recomiendo esto y lo otro, porque definitivamente ciertas personas tienen una cierta opinión y ciertos gustos. Por ejemplo, yo personalmente me desenvuelvo mejor en un clima mucho más frío, así que evitaría la zona de las playas, porque simplemente creo que no es mi lugar, pero sé que un buen amigo y varios amigos lo prefirieron. Creo que hasta ahora no tengo ningún lugar en particular que no recomendaría. Depende de la intención que tenga esa persona. Algunas personas están interesadas en vivir en una parte del mundo porque quieren hablar español, quieren aprender a hablar español. Por lo tanto, quieren vivir en una sociedad hispanohablante. Quiero, digamos, viajar a más países postsoviéticos porque quiero ver un poco más la sociedad de habla rusa, o a los Balcanes solo por la región que me fascina, o políticamente inestable para mucha gente, una oportunidad de aprender. En cuanto a viajar o irse, creo que cuando tienes un sentido de curiosidad, no hay nada que pueda detenerte, porque tienes esa sensación de confianza, de, sí, el mundo no es perfecto, ahora tenemos el riesgo de una tercera guerra mundial. Al mismo tiempo, siempre hay zonas grises, dos lados de las historias, de los que siempre se puede aprender. Viajando, creo que se aprende de primera mano. Por lo que creo que las conversaciones con los lugareños, pasar tiempo con ellos y entender mejor el país, en lugar de limitarse a ver cosas, ayudará obviamente a educarse. ¿Hubo un lugar en el que cambiaste de opinión drásticamente, por así decirlo? ¿Tenías una idea preconcebida, un prejuicio, o alguien te había contado, ¿no? Sobre la idea de algún país o lugar? Pero al llegar a ese lugar, efectivamente, tu opinión cambió, tanto para bien como para mal. ¿Cuál fue el cambio más drástico que tuviste? Creo que solo puedo hablar de China, porque tuve suficiente tiempo, 1 año y medio, para vivir realmente en China. Y puedo decir con seguridad que me trasladé a China y llegué a China, recuerdo, sin saber nada de mandarín. Yo, por supuesto, tenía un poco de prejuicio con China. No recuerdo cuáles eran mis prejuicios entonces. Fue hace mucho tiempo. Solo recuerdo haber pensado, sí, creo que será una gran experiencia, o tal vez no, porque por supuesto también hubo desafíos en el camino. Y al estar ahí durante 1 año y medio, sentí que apreciaba muchas cosas sobre la cultura china. Aprendí mucho sobre cosas que no conocía y aprendí mucho sobre mí misma, porque recuerdo que en China no teníamos acceso a Google. Todavía no tenemos acceso a Google. O sea, si vives en China, no tienes Google. Sí, así como otros medios sociales. Sí, cualquier medio asociado a Google, en realidad. YouTube, has mencionado YouTube.
Sí, por supuesto, también YouTube. Son las redes sociales asociadas a Google, incluyendo WhatsApp. En realidad, lo bueno de esto, debido a este bloqueo, una cosa buena y otra mala. Lo bueno para mí en ese momento, porque yo también estaba trabajando como profesora de inglés, porque en ese momento yo estaba anhelando una sensación de estabilidad con la permanencia en un lugar y luego ganar un ingreso para poder ahorrar para viajar de nuevo. Sentí que al no tener este acceso a tantos medios sociales diferentes, se reducía el ruido en tu cabeza, en mi cabeza particularmente. Distracciones y demás. Sí, las distracciones, las opiniones. Me sentí mucho más tranquila al experimentar la vida fuera de la red. Creo que eso también cambió mi forma de percibir China porque pude sumergirme en vivir realmente mi vida en China. Si tengo tiempo para que después del trabajo publicar o editar videos de YouTube, por lo general significa que fue un acto consciente de elección para pasar mi tiempo en las redes sociales que elegí. En particular, era YouTube en ese momento. Eso sí tiene sentido. Claro, como el desplazar la pantalla hacia abajo en estas aplicaciones para ver qué encuentras, pero sin mucha conciencia, sin mucho sentido. Con YouTube creo que porque ya empecé a hacer videos, no era tanto como desplazarse, tanto como, digamos, probablemente Facebook o Instagram, sino que era más comprensible. Creo que también estaba haciendo crecer mi canal en este momento, así que estaba de hecho viendo diferentes videos sobre China hechos por otras personas y yo estaba como, oh, la gente está interesada en ver esto. Oh, creo que sería un tema interesante si puedo hacer esto. Y en aquel momento no entendía YouTube tanto como ahora, pero obviamente ha cambiado mi perspectiva. Me encantaría volver. Siempre he pensado en volver, pero obviamente ahora no se puede. También a Irán, creo. Recuerdo que iba con ganas de viajar a Irán porque estaba escribiendo mi tesis, porque mis estudios eran de política internacional. Y recuerdo haber escrito una tesis sobre Irán en Estados Unidos y siempre quise ir a Irán. Siempre estaba interesada. ¿Por razones políticas, por tu estudio o solo por ocio? No, it was for leisure because I've had graduated long time after that, and I was actually visiting Iran because I was living in northwest China, so it was accessible from where I was living in China to fly to Tehran. Yeah, so it was like a new world that I No, was also fue por ocio porque me había graduado mucho tiempo después de esto. Y en realidad estaba visitando Irán porque vivía en el noroeste de China, así que era accesible desde donde vivía en China para volar a Teherán. like people Era como un mundo nuevo que también estaba aprendiendo. Ahora creo que quiero desafiarme un poco más a países en los que nunca he estado, pero normalmente me gusta investigar o ser más consciente en mi viaje, como antes de viajar, cuál sería la mentalidad que tendría, porque ayuda a ser más consciente de la forma en que viajas. Y eso tiene sentido. Y a tener esta idea previa de, oh, vale, por ejemplo, tan simple como digamos que la narrativa que llevas te ayuda a dar forma al tipo de viaje y al tipo de experiencias que buscas y que priorizas. Digamos que si tienes recursos limitados de dinero y tiempo, serías creativo en muchas de las cosas porque priorizarás las experiencias. Cuando se trata de experiencias, no siempre hay que gastar dinero porque por lo general sí se visitan diferentes lugares, diferentes puntos de referencia, como has dicho, de los museos. Tendrás que gastar cierta cantidad de entrada solo para entrar a los lugares y a veces siento que las experiencias no significan que tengan que ser experiencias pagadas. Y también a Serbia, creo que Serbia no, yo no sabía mucho sobre el país, aparte de que formaba parte de Yugoslavia. Estuve en moto durante 2 semanas y me dediqué a viajar por
los recovecos y creo que me enamoré porque existe esa actitud alegre de los serbios. La barrera del idioma por lo general es una historia en sí misma porque aprendes a salvar esa experiencia usando lenguaje de manos, de signos, sonriendo, riendo, ese tipo de... Sonreír siempre funciona. Ay, sí, sí, siempre es un lenguaje universal. Creo que es por todos los países en los que he estado. No es que haya estado en muchos, pero siempre intento pasar el máximo tiempo posible para entender los matices y simplemente pasar un poco de tiempo con la gente por lo general y vivir con diferentes familias. Ya veo. Hay un tema que trataste en uno de tus videos y en tu lista de reproducción en YouTube llamada Conóceme, que me entusiasma. Hablemos del lado oscuro de los viajes o llamémosle simplemente como la parte no tan glamurosa. Háblanos de tus malas experiencias de viaje, solo para poner en contexto que sí, es cierto que viajar es bonito, viajar es refrescante, viajar es muchas cosas. Pero tenemos que prestar atención a otras amenazas, peligros o actividades que no queremos hacer para conseguir las cosas que no queremos tener o experimentar. Hablemos de, eh, creo que no estaba inspirado para esta pregunta. No, en aquella vez de tu publicación en Facebook, me creo que habías hecho alguna, que era que como tenía como 6 párrafos sobre cosas que tenías problemas constantemente, como será el caso de los de ingresos financieros, la conexión Wi-Fi y así sucesivamente. Yeah, definitely. I think if you're talking about traveling as a holiday, so you know that you have a set amount of time that you leave the country that you're from to visit another country or certain places, and then Definitivamente, si hablamos de viajar como vacaciones, sabemos que tenemos un tiempo determinado en el que dejamos el país del que vinimos para visitar otro país o ciertos lugares y luego volvemos al lugar donde vivimos. Existe esa sensación de certeza de que siempre volverás a la sensación de seguridad de tu hogar, seguro de sí. Mientras que si viajas a tiempo completo, es decir, vives en diferentes lugares de forma nómada y especialmente en los primeros meses, no tenía ningún ingreso para mantener mis viajes durante creo que fueron 5 meses y tuve que depender de unos $1,000. Obviamente, cuando te desplazas, gastas dinero en alojamiento. El alojamiento es la parte más importante porque siempre tienes que pagar cada noche para dormir y tener un lugar seguro donde hacerlo. Por eso los viajes alternativos como el couchsurfing o el voluntariado me ayudan a reducir estos gastos y por lo tanto me ayudaría a tener menos ansiedad de no tener suficiente dinero. La parte no tan glamurosa es que hay un término de fatiga del viaje donde se vuelve redundante porque sí, todo es nuevo cuando experimentas cosas nuevas, entonces si sigues moviéndote tanto, todas estas cosas nuevas se convierten en tu normalidad y los cambios se convierten en tu normalidad. En realidad es agotador porque tienes que adaptarte constantemente a los diferentes idiomas, a las diferentes monedas, el diferente sistema. Eso requiere energía. Definitivamente, una simple toma de decisiones. ¿Qué tiempo tienes para comer? ¿Dónde tienes que dormir? ¿A dónde te tienes que ir? ¿Cómo ir ahí? Este tipo de investigaciones que tienes que hacer y averiguar qué hago ahora. Mientras que si vives en un lugar determinado durante un cierto tiempo, conoces la rutina, ni siquiera tienes que pensar tanto en ir a ciertos lugares porque son lugares conocidos, sabes a dónde ir, cómo ir ahí, sin siquiera pensar tanto. Y si estás constantemente al borde o constantemente estimulado por un entorno desconocido, tienes que, especialmente si viajas solo, sabes que tienes que vigilarte a ti mismo y mirar fuera de las señales,
que no te parecen seguras. Entonces es parte de la energía o del ejercicio mental con el que tienes que sentirte cómodo. No saber cosas tan simples como no tener acceso a un baño limpio o no tener acceso a, digamos, porque solo puedes pagar este precio por cama o por noche, tal vez la calidad de la habitación o de la cama es muy mala, lo que significa que tu sueño se ve perturbado y te privas del sueño, lo que significa que al día siguiente no tienes la mejor calidad de día, porque obviamente si estás privado de sueño no puedes experimentar las cosas tan bien. Y si estás constantemente como teniendo que buscar estas experiencias de viaje y moverte tanto, definitivamente te ata porque se convierte en la normalidad, pero siempre estás al borde porque te estimulas todo el tiempo, especialmente si estás viajando sin un ingreso estable. Sabes que eventualmente no hay certeza de que pueda volver porque, digamos, el dinero se está acabando. Está el subyacente, por supuesto, y por eso creo que depende del tipo de enfoque que tengas. Creo que la parte no tan glamurosa de los cambios constantes, hay un punto en el que estarás agotado de tener que cambiar o tener que estar en el avión o tener que estar en un aeropuerto y la fatiga del viaje y no tener cantidad, una buena cantidad de rutina establecida. Para tu salud mental. La salud mental te lo va a agradecer enormemente. Definitivamente. Hablando de problemas, en la lista de los problemas que tenemos como viajeros, por supuesto, existen los problemas con la policía, con ciertas leyes, con la inmigración. ¿Quizás tuviste alguno de estos problemas? Por supuesto, especialmente en respecto a la inmigración. Creo que cuando crucé la frontera con Myanmar, me lo denegaron. Ya se me estaba acabando el tiempo en ese momento. Fue en el 2016, creo. ¿Te negaron la entrada a Myanmar? Sí, porque para cruzar la frontera debo tener un visado y en cambio si vuelo a Myanmar, la capital, no necesito visado. Era una normativa muy contradictoria. No sé si eso se aplica a todos los países. Definitivamente, la frontera terrestre también es un tema completamente diferente. La forma más fácil de viajar es volar a los países. Por lo general, la inmigración es mucho más indulgente. Eso es extraño. Nunca he oído decir que los fronterizos, la frontera terrestre o aérea, sean diferentes. Normalmente creo que hay un conjunto de normas para la aplicación, pero en su totalidad, o sea, no es indistintamente por el medio en el que llegues. Suelen ser personas que cruzan las fronteras terrestres. Depende del tipo de fronteras, de lo popular que sea esta frontera terrestre. Si buscas en un grupo de Facebook sobre el cruce de fronteras terrestres en, digamos, Asia o cosas así, es un lugar muy útil para tener este tipo de discusión o exposición a lo que se siente cruzar la frontera terrestre. Por ejemplo, si estás en Turquía, puedes cruzar la frontera con Georgia, pero no puedes cruzar la frontera con Armenia debido a la situación política. Y si quieres ir a Armenia desde Turquía, tienes que volar o cruzar la frontera terrestre hasta Georgia y luego entrar en Armenia desde ahí. Todo eso es súper interesante para mí. Mucho, para mí también. Hubo un momento en la zona políticamente sensible de Xinjiang, en China, en el que me dijeron, en ese momento todavía era una musulmana practicante y seguía llevando el hijab, y me dijeron que me quitara el hijab porque esa zona en particular era una zona muy problemática. Es un tipo de etnia en estas partes de China donde también es políticamente sensible. Llevar un hijab era sospechoso para la inmigración china en ese momento y me pidieron que me lo quitara. En Irán, por supuesto, estaba cubierta con el hijab y todo, pero me pidieron que me pusiera más. Es contradictorio porque estaba visitando un santuario, es decir, un cementerio, una personalidad específica o importante.
Tal vez una figura política. Algo así, recientemente con la filmación. Eso fue antes de YouTube profesional, como YouTube a tiempo completo. Ahora con YouTube a tiempo completo la situación es más delicada y sobre todo si vuelas un dron, tienes que saber dónde volar un dron, dónde no, especialmente en un país que es sensible. Por supuesto hay regulación y hay certificado que se puede obtener. Por lo general, si se trata de un propósito de turismo y una regulación específica del peso del dron que se puede llevar a un país, por lo general está bien, especialmente si tú no estás volando en la ciudad. Por lo general evitaría volar en la ciudad y por lo general en un vasto paisaje, ver en el mapa dónde estoy y luego lo lejos de la base militar, especialmente en una región más sensible políticamente. Creo que cuando estaba en el sureste de Turquía, en algún lugar alrededor de la montaña de Ararat, cerca de la frontera siria, em, esas regiones son muy sensibles al separatismo y creo que los militares turcos son más sospechosos sobre cosas como esta. Y un avión no tripulado es mucho más sospechoso para mucha gente. Me alojé en una familia en los pueblos de montaña, era muy inaccesible por cualquier medio. Tuve la oportunidad de quedarme ahí porque me puse en contacto con diferentes couchsurfers y preguntando si había alguna forma de buscar experiencias diferentes, quedándome en los pueblos o lo que sea. Y tuve la oportunidad de quedarme ahí. Creo que si estás en una zona sensible y si estás en una aldea y si eres un turista, tienes que registrarte o reportarte a la base regional del ejército. Y si piensas trasladarte a otro pueblo, tienes que informar y registrarte. Creo que el padre de esta familia tenía la buena intención de reportarme en términos de tenemos un turista que se ha que se ha quedado con nosotros y está filmando nuestra cultura, haciendo el pan, filmando nuestras aldeas. Fue tan agradable y todos sin saber que el propio oficial general, él era como, no se le permite filmar, ah, que, que a menos que tú seas un medio de comunicación o algo así. Y yo estaba como, bien, no hay problema. Medio de comunicación autorizado, seguramente. Yo estaba como, bien, en tales circunstancias, mientras no seas hostil y no entres en pánico, lo primero que sugeriría es no entrar en pánico y no ser como, no estoy haciendo nada malo. Ya sabes, solo cálmate, relájate, porque esa fue mi primera experiencia. Y la segunda experiencia en Bielorrusia, que fue mucho más intensa porque involucró a militares de habla rusa y a la seguridad presidencial, donde mi dron fue accidentalmente debido a la interferencia de la señal, porque con la tecnología nunca se puede saber. Estaba volando cerca o sobre el área presidencial y yo estaba como que ni siquiera estaba en el mapa. Por supuesto, estamos hablando de Bielorrusia, políticamente sensible a sí mismos, por supuesto que se esconden de este tipo de cosas y debido a mi falta de ruso, que estaba en Minsk y ya estaba dejando el centro de Minsk para buscar un parque, y normalmente volaría desde un parque porque quería hacerlo desde muy lejos del centro de la ciudad. ¿Y qué iba a saber yo o intuir que estaba en la zona presidencial? Estaba mirando el mapa del dron y dije, oh, Dios mío, mi dron desapareció de repente y no pude volar. Normalmente con un dron puedes volar de vuelta a casa. Si perdía la señal en las montañas, básicamente volaba de vuelta a casa y el dron tenía la memoria de dónde había despegado. Em, tiene la memoria, mientras que esta vez nunca pude encontrarlo. Hubo un par de militares que me hablaron. Afortunadamente tenía una tarjeta SIM local que me permitía tener una conexión a internet y lo que significaba que estaba usando solo el traductor en línea todo el tiempo. Y me dijo, tienes que venir con nosotros. Y yo dije, de acuerdo.
Creo que mis experiencias en Turquía me prepararon para saber que algo iba a pasar. Y me llevaron con el oficial de policía, me quedé ahí durante un tiempo, bastante duro. No entré en pánico, pero también estaba, en tales circunstancias estaba calmada porque sabía que no tenía ningún tipo de control sobre estas cosas. Mi novio de entonces, ahora mi marido, le decía, yo, por favor, no te contactes conmigo, ahora no me chatees. Y por supuesto él decía, ¿qué está pasando? Y él estaba más en pánico porque en el momento en que estábamos hablando fue justo antes de que el oficial militar llegó. Pero en el oficial, en el oficial de policía yo dije, es por mi canal de YouTube, una razón pura por la que estoy tratando de filmar, porque soy una turista, estoy tratando de capturar eso con fines turísticos. Eran como la inteligencia de contraespionaje, mientras que no hay manera de que yo estuviera interesada en el espionaje. Y normalmente uno se encuentra en estas circunstancias, no entraría en pánico, entraría más en pánico por el hecho de que, oh, Dios mío, me he gastado tanto dinero en este dron para mi trabajo, pero al mismo tiempo sabía que eran hostiles a mí físicamente. Y por supuesto fue la frustración por las barreras del idioma, los malentendidos, las diferentes normas, incluso hasta el punto que tendría que volver a una cosa del Ministerio de Aviación, que tengo que asistir y responder a las preguntas de una entrevista. Creo que pocas semanas después recibí una llamada y estoy segura de que mucha gente ya habría abandonado el país porque podría haber sido peor, podrían haberme encarcelado por cualquier motivo, pero afortunadamente no fue así. Y aún así seguí con mi viaje haciendo mi película. ¿Recuperaste tu avión no tripulado o dron? No, desgraciadamente no, hasta que me fui, porque cuando asistí a mi entrevista con el Ministerio de Aviación tuve que responder algunas preguntas aquí y allá, porque en realidad tenía que hacer, ¿sabes? Tú que cuando se hace una foto policial y luego se imprimen las huellas dactilares en la policía, ellos tienen mi historial, obviamente. Pero cuando asistí a eso, la persona del Ministerio de Aviación en persona dijo algo como, en realidad no sé dónde está su dron, porque está en la oficina presidencial, no creo que haya ninguna posibilidad de que lo recuperes. Creo que en este punto mi novio en el momento ha sido ahora diciendo, no importa, el hecho de que no estés encarcelada ya es una gran cosa. Yo estaba como bien, bien. Fue una pérdida económica, por supuesto, pero obviamente es una experiencia. Claro, y tantos recuerdos, por supuesto, pero Sí, es una historia que hay que contar. tu seguridad es mucho más importante. Sí, es una historia que hay que contar, por supuesto, que tendríamos este tipo de historias locas cuando viajas y filmas, especialmente si viajas a zonas y países menos visitados. Es parte del riesgo que tienes que asumir al hacerlo. No se supone que sea un riesgo estúpido en el que estás tratando de involucrarte, pero también a veces siempre hay este riesgo y cosas inesperadas que suceden. Vaya, Shifa, tu historia es interesante. Me alegra saber que ahora estás a salvo y que estás en lo que llamas tu hogar en el Reino Unido. Después de esa historia con el dron y demás, oye, cuéntanos, por ejemplo, en tu casa o en China o en los viajes que has hecho, los choques culturales que has tenido como Indonesia, como indonesa, perdón, ¿cuáles han sido las diferencias más impactantes que has experimentado? Bebe agua si lo necesitas. Y soy sincera, creo que quizás el choque cultural fue cuando viví por primera vez en China, porque obviamente era la primera vez que viví en el extranjero. Sí, un largo periodo, por supuesto. Mucho tiempo y no había manera de que tú puedas tener a una persona que hablaba inglés, aparte de si estabas en Beijing o en Shanghái, pero si vives en una pequeña ciudad, cuando hablamos de China, pequeña significa 2 millones de personas de población. El choque cultural no lo recuerdo bien. Es más bien, sí, por ejemplo,
los chinos almorzarían junto con sus homólogos de negocios, porque ahí es donde se produce la reunión. Cosas así. Pero aparte de eso, no puedo señalar un choque cultural específico. Y en el Reino Unido, ¿cuánto tiempo llevas viviendo allá? So I first moved here. I think I first visited as a tourist in 2020, and I stayed for 4 months, and then I moved here this year actually. Me mudé aquí por primera vez, creo que la visité por primera vez como turista en el 2020 y me quedé 4 meses. Y luego me mudé aquí este año, en realidad en febrero. Sí, ha sido porque me casé hace 3 semanas. Han pasado que 5 meses más o menos. Creo que para mí es más que una cultura, es más un cambio de tener una vida nómada a una vida sedentaria o más asentada. Ese es el cambio al que todavía estoy en transición porque estoy acostumbrada a moverme con frecuencia. A partir de ahora tengo un hogar al que siempre puedo volver. Hay una agradable sensación de seguridad y puedo empezar a establecer una relación o hacer amigos, pero aún así es un cambio enorme. Cuando estás tan acostumbrado a moverte de sitio en sitio, es más de eso, que creo que es más un reto para mí que la cultura, porque no creo que específicamente la cultura británica de la que estoy hablando sea algo que me resulte muy difícil de ajustar, porque no es tan fuera de lo común. Estoy agradecida por las experiencias que he tenido con los viajes a China o Irán, Turquía, Nepal. Me quedé en Nepal durante casi un año, diría viajando un poco al noreste de la India, donde había gente tribal, cerca de la frontera de Myanmar. Hay esta comprensión de la vasta cultura en este mundo. Afortunadamente, la cultura británica no es la más excéntrica que he experimentado. Creo que es sutil. Creo que eso es lo que aprecio, la sutileza y también el humor británico seco, porque me gusta ser sarcástica, me gusta el humor británico seco de aquí, me encanta. Creo que el clima es el tema del que hablamos todo el tiempo. Es divertido porque reúne a todo el mundo. Es el tema del año, todos los días en realidad. Especialmente si tenemos como a principios de esta semana, creo que tenemos 38 grados a 40 grados y para el Reino Unido es muy anormal. Fue la ola de calor de Europa, básicamente. Estaba en todas partes. El tema de todas partes y en las noticias de la BBC. Aparte de eso, creo que aprecio el hecho de poder tener conversaciones con diferentes personas aquí porque puedo hablar inglés y así que aprecio no tener que empezar desde cero. ¿No tienes que usar Google Translate o DeepL o cualquier otra aplicación para hacer amigos? Sí, también me gusta el hecho de que la gente esté interesada en mantener conversaciones en el Reino Unido, así que puedes profundizar en diferentes tipos de conversaciones. También me ha resultado cómodo estar aquí, creo que eso ayuda. Y ahora, ¿cuál es el país que quieres visitar? Como el próximo viaje, si es posible, en alguno que no has estado todavía. Mi próximo plan, con suerte, es ir a Albania y Montenegro, pero realmente quiero ir a Rumania. Por desgracia, con un pasaporte indonesio necesitaría una carta de invitación específica de una persona rumana que tendría que ser aceptada y autorizada por la propia agente de inmigración de Rumania antes de tener que solicitar un visado rumano. Para mí, eso fue mucho ajetreo. Creo que en este momento, porque mi fascinación está en los Balcanes y en el continente de Europa del Este, estoy intrigada en eso. Al final siento que voy quitando las capas poco a poco. Es como quitar las capas de la cebolla. Cuando terminé, sentí que había terminado con Asia, excepto con Asia Central. En realidad tenía muchas ganas de ir a Asia Central y a Mongolia y a Rusia. Quiero ir ahí y también a Ucrania. Desgraciadamente estuve a punto de ir ahí, pero no lo hice.
Hay tantas curiosidades que me fascinan, porque me fascina el hecho de que con el tiempo aprendí que compartimos muchas más similitudes de las que conocemos, que no sabíamos tanto porque antes de los países, como es ahora, la gente solía compartir lente o visión en algo, compartir similitudes, no había fronteras y mapas reales. Son creados por los políticos también, históricamente, así que creo que antes, cuando las culturas son compartidas, especialmente si tienes la región, digamos, la región del Cáucaso o como la de Georgia, Armenia, El Cáucaso, sí. Cáucaso, perdón, sí, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, también están fascinados por en la propia región. Me encantaría aprender sobre eso. Creo que hay muchos lugares a los que quiero ir porque quiero aprender. Ya veo. Shifa, una pregunta que quizás los oyentes, después de escuchar esta conversación, querrán saber es cómo pueden apoyarte en tus viajes y a cambio de eso, puedes decirle a tus oyentes cómo has estado utilizando Patreon para ayudar a financiar tus viajes, cuáles son los beneficios especiales que das a tus mecenas para que te apoyen cada mes. Es como una invitación a que la gente apoye el trabajo que haces de ahora en adelante. Qué amable. Sí, creo que a partir de ahora solo hago estrictamente YouTube para que la gente pueda apoyar viendo y comentando. Obviamente, el tiempo de visualización es importante y ganar más comprometidos, pero con los ingresos de YouTube, que fluctúa muy significativamente, y hasta ahora nunca he hecho realmente cualquier patrocinio, porque me siento como si yo no tengo la confianza, porque siento que se contradice con mi moral. Creo que siendo realistas como creadora, especialmente como youtuber de viajes, gastas mucho dinero en costes de producción, es decir, gastas dinero en equipos, en los propios viajes para crear los videos, el tiempo que dedicas a filmar, editar, no suele pagarse a través de los anuncios de YouTube. Por lo general, la audiencia, al apoyar, y comentar y compartir los videos, por supuesto, ayuda con el algoritmo y el compromiso. Obviamente, para aquellos que sienten que se sienten más conectados con el creador o conmigo personalmente a través de mi trabajo, a través de esta narración, a través de las cosas que he compartido y he creado por lo general, sí tienen los medios para hacerlo. Apoyarían a través de cualquiera de las donaciones, a través de PayPal o plataforma de membresía como Patreon. Patreon es básicamente una plataforma de afiliación para creadores para obtener el apoyo financiero más estable de la propia audiencia, porque entonces con ese apoyo ya no dependes tanto de los patrocinios, depende de lo grande que sea el apoyo que puedas conseguir. Pero si puedes seguir pagando las facturas, definitivamente ayuda a tener esa estabilidad, a tener ese apoyo. Los ingresos regulares, por lo menos, ayudan a atenuar una parte de los gastos de las facturas mensuales o incluso de los costes de producción, porque obviamente en este tipo de cosas hay que gastar dinero para poder crear. La mentalidad es que no creo para mí el arte de impedir. Es también la cosa con la que muchos creadores están luchando porque sienten que al crear no mereces pedir ayuda. Creo que pedir ayuda es definitivamente una situación en la que todos ganan, porque estás creando cosas para mucha gente, porque es una invitación abierta. No significa que estés forzando a la gente a apoyarte económicamente. Esto es solo una invitación abierta a aquellos que se sientan inclinados o dispuestos a escatimar un poco de sus ingresos disponibles para apoyar a los creadores para que puedan seguir creando y financiando su trabajo. Por lo general, compartiendo y apoyando abiertamente este proyecto. La cuestión es que con este tipo de trabajo creativo es un proyecto de larga duración al que hay que dar financiamiento porque hay que seguir creando.
Es una fuente de las cosas y además de eso, tú todavía tienes que pagar las facturas y tú tienes que pagar las cosas para su propia producción. Y por lo general con el trabajo creativo, en el principio es muy difícil obtener el pago de su propio tiempo. Solo tienes que trabajar sin dinero y gastar más dinero para hacer que en el principio. Es contraintuitivo. Ay, sí, definitivamente. Pero con el tiempo se necesita mucho tiempo para hacer crecer una audiencia y para construir la confianza e incluso invitar y hacer crecer esos partidarios adicionales que confían y creen en ti. Creo que ahí es donde viene la autenticidad. Es donde estoy siendo honesta de cómo este apoyo significa apoyando a través de Patreon, lo que significa que soy capaz de financiar la próxima serie de viajes. ¿Cuáles son algunas de las recompensas que das a tus mecenas para que la gente que esté escuchando se interese en apoyar tu proyecto o tu iniciativa? Por lo general envío postales personalizadas a las personas que definitivamente se inscribieron en eso. Y la cosa con el Patreon en sí es como una comunidad de YouTube, porque con YouTube tienes gente pública, tiene acceso a todo eso, mientras que con Patreon es más concentrado, se siente más como una familia. Tienes un acceso directo y tienes las conversaciones. Para mí personalmente no los veo como suscriptores, y a pesar de que nunca los he conocido, pero te familiarizas mucho más con estos nombres, tienes más conversaciones a través de mensajes, tienes más como mensajes directos y luego conversaciones con este tipo de personas. A veces la videollamada también y las preguntas que la gente hace y los mensajes que yo personalmente siento, tal vez digamos que es demasiado sensible para compartir públicamente. No se trata tanto de la cantidad, en realidad es más bien el hecho de saber que como creadora tienes personas reales que han dado los pasos adicionales para hacerte saber que están apoyando tu trabajo hasta ese punto. Con YouTube la gente va y viene y entonces a veces no conoces a estas personas porque no tienen nombres, no hay avatar y es menos personalizado. Sigue siendo una gran comunidad, pero con una membresía. Sí, y el segundo motor de búsqueda más importante del mundo. Mejor prestarle atención. Voy a dejar un enlace de tu Patreon, de tu cuenta de Patreon, para que la gente pueda hacer clic fácilmente en la descripción de este episodio. Sí, gracias. Jefa, ahora viene la pregunta sorpresa, la más importante, la más difícil de responder y la que no te había contado en la conversación anterior que habíamos tenido en este episodio. Okay, what's that? Bien, ¿cuál es? ¿Estás lista? Yeah, yes, I am. Sí, lo estoy. A ver, si tuvieras un cofre o caja o baúl y quieres enterrar recuerdos u objetos bajo tierra y sellarlo para que la gente que no ha nacido todavía, vivos dentro de unos 500 años, abra o encuentre esta caja y vea firmada por Shifa Adriana, ¿qué te gustaría que la gente viera o supiera de tu vida? Permíteme reformular esta pregunta. Digamos que un arqueólogo que dentro de 500 años encuentra esta caja que está firmada por ti. Encuentran que esta caja le perteneció a un ser humano que se llamaba Shifa Adriana. ¿Qué te gustaría comunicar sobre tu vida, tus experiencias, tu estilo de vida, tus recuerdos, fotos, recetas, tu burka o hijab favorito, cualquier cosa de ti, no sé, tu lección más importante que has aprendido de tu vida? ¿Qué te gustaría comunicar a esta persona del futuro sobre ti? About me, that you don't have to conform to the society that you were born into, and you don't have to stay the same.
with the identity that you were born with. Sobre mí, que no tienes que conformarte con la sociedad en la que has nacido y que no tienes que quedarte igual con ella y con la identidad con la que has nacido. Me alegré de poder ver el mundo y aprender viajando, y si hay una universidad a la que puedo sugerir que todo el mundo asista es básicamente viajar. Viajar en solitario, todo el mundo tiene que intentarlo, al menos una vez, y ver por qué eso es lo que también me gustaría, que me conocieran como la persona que ha intentado aprender sobre otras culturas, contar diferentes historias. La curiosidad y el coraje te llevan lejos sin importar los retos que encuentres en el camino. Creo que hay muchas posibilidades de que otras personas cambien. El cambio no da miedo. Eso es también lo que quiero que se me conozca, porque obviamente he cambiado mucho de alguien que solía venir de una familia religiosa, era practicante, pero he dejado de practicar y la decisión de tomar acción. Incluso eso fue mucho y quitarme el hijab, pero era parte de mi identidad. Pero a partir de ahora era parte de la historia que apilé a capítulo de libros, y ahora estoy en otro capítulo de ser una mujer casada, pero al mismo tiempo seguiré haciendo viajes en solitario, seguiré aprendiendo sobre otras culturas. Creo que quiero ser conocida así. ¿Te gustaría añadir a esta caja tal vez fotos o escritos? Creo que escribir, sí. Creo que a través de la escritura uno es capaz de expresarse mejor, y encuentro que la escritura puede profundizar la expresión de tu mundo interior. Eso tiene sentido. Quizás ciertas fotos con diferentes familias con las que me quedé, pero obviamente no puedo poner videos porque creo que el video es un arte en sí mismo para contar historias a través de videos y tantas horas. Sí puedo hacer escritos, tal vez la escritura. Voy a dejar eso, sí. Fascinante. Me has vuelto a dejar sin palabras. Gracias. Shifa, se nos acaba el tiempo, pero realmente aprecio toda la conversación que hemos tenido hoy, todas las historias que has contado hoy a la audiencia, y realmente aprecio el tiempo que has dedicado a este podcast. Seguro que la gente quiere saber más sobre ti. ¿Dónde está el primer lugar para ir a los visitantes que quieren aprender más sobre Shifa Adriana, la mujer indonesa viajera solitaria? YouTube es la mejor manera porque ahí está mi trabajo, pero también es donde comparto muchas de mis perspectivas y experiencias y lo que significa. Creo que también intento estar siempre más abierta al público cuando experimento cosas y ser honesta al respecto. Ya veo. Patreon es el segundo lugar. El segundo lugar. Sí, la cosa es que creo que primero hay que conocer a un creador antes de saltar a un Patreon. Si tienes que sentir que esta persona merece tu apoyo, tu tiempo, tu dinero, saber por qué quieres apoyar a este creador antes incluso de pasar a Patreon. Con el tiempo, espero que después de entender acerca de la filosofía de los viajes a través de mis ojos, pero no estoy diciendo que esos son los únicos ojos que uno puede aprender de, pero obviamente después de eso, si uno se mueve y piensa que la persona merece mi apoyo, entonces se puede mover a Patreon, que será apreciado. Excelente, excelente. Shifa, tenemos que despedirnos, pero espero que volvamos a charlar alguna vez en el futuro antes de empezar a empaquetar todo en esa caja, claro. Te deseo mucha suerte en tus siguientes viajes. Thank you so much. Thank you. Gracias. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima.
Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!